El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo contra el padre, a la hija contra su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos escuchando el final de este largo discurso del Señor ante el envío de sus apóstoles. Aunque aquí todavía la traducción de la lectura nos dice que Jesús envía a sus 12 discípulos, pero escuchamos en días pasados precisamente pues este llamamiento de los discípulos para ser los apóstoles. Y es precisamente durante todo este capítulo 10 que leímos en días pasados, en donde se llama precisamente hasta el subtítulo que tiene en la Biblia. Por aquí tengo la Biblia de Jerusalén, y dice, pues segundo subtítulo, Discurso Apostólico, y viene la misión de los 12. Y dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar de toda enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles ya cambian. Primero llama a los 12 discípulos y luego ¿qué nombre les da? Apóstoles. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, el nombre de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas, el Iscariote, el que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. No tomen caminos de gentiles ni entren en ciudades de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis recibieron, dadlo gratis. No os preocupéis por oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas, ni alforjas para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o el pueblo que entren, informaos quién es digno, y quedaos allí hasta que salgas. Si al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no os reciben ni os escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella
sacudidlos el polvo de vuestros pies. Y os aseguro que el día del juicio habrá menos rigor en la tierra de Sodoma y Gomorra que en aquella ciudad. Mirad, pues yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a tribunales, os azotarán en sus sinagogas. Por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio de ellos, ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. Entregarán a la muerte hermano a hermano, padre a hijo, se levantarán hijos contra padres y madres y los matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, y si también en esa os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro que no alcanzaréis a recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebul, ¿cuánto más a sus domésticos? No tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no vaya a saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz. Lo que os digo al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis al que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gehenna. ¿No se venden pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los vellos de vuestra cabeza están contados. No teman pues, vosotros valen más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé ante él por mi Padre, que está en los cielos. Pero quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre, que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz. No he venido a traer la paz, sino la espada. Si he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y a quien me recibe a mí, recibe a aquel que he enviado. Aquel que me ha enviado. Quienes reciban a un profeta por ser profeta, recibirán recompensa de profeta. Quien reciba a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulos, os aseguro que no perderá su recompensa. Y bueno, pues ya el capítulo 11 que empieza pues precisamente la narrativa del reino de los cielos. Y es un tiempo que Jesús dedica, y aquí lo vemos en todo el capítulo 10, para dar instrucciones. Y es aquí donde también nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros también somos discípulos del Señor desde el día de nuestro bautismo. Y aquellos que hemos recibido la confirmación, tenemos también la misión
Perdón, se me fue la saliva. También nosotros que hemos recibido la confirmación, tenemos la labor de ir y ser apóstoles. Les decía que esta palabra de apóstol la íbamos a hablar en un momento, y es precisamente, apóstol es lo mismo que ángel, y ángel es mensajero, es aquel que es enviado a una misión. Y nosotros desde la confirmación hemos sido llamados a ser misioneros del Padre, a ser apóstoles de Cristo. ¿Para qué? Para que vayamos y anunciemos. Pero lamentablemente muchas veces no hemos cumplido esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente tampoco nosotros conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros padres no nos lo han enseñado. Y es ahí donde tenemos precisamente el declive de la sociedad. Antiguamente, pues hablábamos de que se estaba descristianizando la sociedad. Hoy podemos hablar de una sociedad descristianizada, pero ahora, peor tantito, estamos hablando de una sociedad deshumanizada. ¿Por qué? Porque ya perdimos los valores cristianos, pero ahora hasta los valores humanos los estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque los papás no han cumplido, y esto lo hablaba el día de ayer con una maestra. Estaba una persona en la parroquia hablando con una maestra de preparatoria, y bueno, pues ya llegué y pues me incluyeron en la plática, y llegó el punto de que esta maestra pues dice, no, es que yo ya no puedo, voy a tener que dejar de dar clases, este es mi último año que terminé. Y así como que la otra persona le decía, oiga, profe, pero ¿qué a usted no le gusta dar clases? Y dice, sí, me apasiona dar clases, pero ya no puedo con los alumnos. ¿Por qué? Porque ya no traen valores de casa. Antiguamente, pues podríamos decir, cómo pues teníamos ahora sí que esa autoridad de nuestros padres, en donde pues uno le levantara la voz a su papá. ¿Qué le pasaba? Pues decía mi mamá, pues si me levantas la voz te voy a dar la cachetada guajolotera. ¿Y cuál es esa? La que va de ida y de regreso. ¿Por qué? Porque a los papás no se les levantaba la voz. ¿Cuántos de niños era? Si le levantas la mano a tus papás, se te va a secar la mano. Y a veces hasta uno de travieso decía, pues qué importa, voy y me la mojo. Pues uno decía, se va a secar, pero pues no entendía la implicación. Y es ahí donde se va perdiendo el respeto a los papás. Y bueno, ya después un poquito también los medios de comunicación. Por ejemplo, por allá por finales de los 80, 90, empiezan a surgir series de televisión para niños que iban perdiendo el respeto a los papás. Por ejemplo, esta serie que pues tiene tantos años, que es la serie de Los Simpson. Pues cómo se va perdiendo el respeto a los papás. Y después otra serie para niños ahí con medio marionetas, que era la serie de los dinosaurios. Y el bebé que hasta la canción, soy el nene, el consentido, suavecito y abrazable, yo le pego a mi papi con una sartén, y pobre papá cada ratito le daban con el sartén. ¿Por qué? Porque eso fue menoscabando la autoridad de los padres. Y también, pues ahora sí que los adultos, pues como dicen ahora, ¿cuál es la mejor etapa de la infancia? Pues ahora que nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque no maduramos, no llegamos a ser verdaderamente padres. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros pues no vamos inculcando los valores. Ahora, ¿qué es más fácil para cuidar al niño? ¿Estar ahí con el niño para educarlo? No, ahora más fácil, toma el celular, toma la tablet, tú diviértete ahí viendo lo que quieras y yo voy a estar haciendo lo que quiera. Y es ahí donde pues también, dicho por psicólogos, una caricatura que no ayuda a los papás para tener esa sana educación de los hijos, pero que es muy popular, es la famosa de la Peppa Pig. ¿Por qué? Porque de igual manera invita a no respetar a los papás. Y entonces, cuando se pierde la autoridad, hoy podemos ver niños que le gritan y le pegan a los papás. ¿Y qué hacen los papás? Se aguantan. No, en mis tiempos fuera eso, y pues te caía la chancla, el cinturón, el cable de la plancha o lo que tuviera mamá a mano.
Y uno se lo ganaba a pulso, ¿por qué? Porque pues sabía que se lo había ganado y pues ya ni modo, sí lloraba uno poquito porque le había dolido, pero sabía que se lo había ganado. Hoy un papá le quiere, pues ya ni siquiera pegarle, levanta la mano y te voy a denunciar ante derechos humanos. Y podríamos decir, sí, tonto. ¿Y quién te va a cuidar? ¿Quién te va a alimentar? ¿Por qué? Porque hoy los niños son muy fáciles de que papá quiero esto, mamá quiero esto. Y ahí está el papá y la mamá comprándoles todo lo que quieren los niños. Y de nosotros, ¿cuántas veces queríamos algo? ¿Y qué decían nuestros papás? No, porque no te lo mereces. Bueno, pues. O si no te decían, pues trabaja. ¿Y cuántos? Pues no se fueron a trabajar, aunque sea ayudando a sacar basuras del mercado. Pues sí, ciertamente, pues mi mamá no nos dejó trabajar así como que formalmente, pero pues recuerdo que pues mi mamá trabajadora del Seguro Social y tenían las tiendas del Seguro Social y en todas las tiendas estaban los famosos cerillitos, menos en las tiendas del Seguro Social. Entonces, mientras estaban de compras, como generalmente pues iban mis tíos, porque mis tíos también trabajaban ahí en el Seguro Social, pues mientras iban todos de compra los adultos, pues los primos nos quedábamos ahí en las cajas haciéndola de cerillito y pues ya que te daban tus 10 pesitos, bueno, en ese tiempo no te daban 10 pesitos, te daban tu pesito, 2 pesitos. ¿Por qué? Porque estamos hablando allá cuando no había tanta inflación y con un pesito te podías comprar muchas cosas. Y es ahí donde pues uno valoraba lo que se compraba. Ciertamente a veces no tenías la mejor calidad, pero tenías tus cositas. Por ejemplo, pues yo siempre quise mis caballeros del Zodiaco armadura dorada, que en aquel tiempo costaban 700 pesos. Hoy los niños dicen, ¡ay, 700 pesos bien barato! Sí, pero allá en el tiempo en que las papitas, te comprabas la papita y la Coca-Cola en 3 pesitos, y uno dice, ay no padre, eso ya en sus tiempos, pues sí. Y de igual manera, los 700 pesos, pues era un montón para aquel tiempo. Y entonces, pues uno juntaba y por 5 pesitos iba a comprar sus juguetitos ahí piratas, lo que ahora le llaman el bootleg, ahí en el tianguis. Y pues ya tenía uno sus monitos, que a veces no le quedaban ni la armadura ni nada, pero ahí ya tenía sus juguetitos. Bueno, y es ahí como lo valoramos. Y es precisamente lo que hoy dice el Evangelio. ¿En qué sentido? En que pues no he venido a traer la paz, sino la guerra. Es valorar que Cristo es más que cualquier relación que tenga humanamente. Por eso dice, después de que enfrentaré al padre con el hijo, al hijo contra el padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra. Y no quiere decir que estemos agarrados del chongo, sino quiere decir que es más importante mi relación con Dios que con mi relación con los amigos. Y es ahí donde podemos recordar una frase de Aristóteles, un filósofo griego de la escuela de Platón, de lo que se llama la Academia. Y bueno, pues ahí Platón decía, pero Aristóteles descubre cosas que Platón no llegó a descubrir. Y él se separa y crea el Liceo, en donde pues la forma de enseñanza es lo que se le llama la peripatética. Y uno puede decir, ay padre, ¿qué dijo? Bueno, para más fácil, ellos no estaban en una aula como los discípulos de Platón, sino se ponían a caminar y caminando empezaban a hablar, un poquito como la enseñanza de Jesús. Jesús no está siempre en la sinagoga, no está siempre en el templo. Muchas veces caminando va educando a sus discípulos. Y entonces en ese camino iban viendo pues la naturaleza, inclusive pues el primer gran zoológico pues fue el zoológico de Aristóteles. ¿Por qué? Porque uno de sus discípulos fue el gran Alejandro Magno. Y entonces cuando pasaba por Atenas Alejandro Magno, pues que le llevaba un animal exótico que había encontrado en la India, que había encontrado en cualquier lugar donde estuviera. Entonces llega una frase donde le dicen, oye, es que Platón dice, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad.
Y eso también tenemos que decir nosotros. Ciertamente los griegos buscaban una verdad más racional. Nosotros conocemos que la verdad es Dios. Y por eso nuestra frase tiene que ser: yo soy más amigo de Dios que de mi papá, de mi mamá, de mis familiares, de doña Chonita, que es mi bienhechora, de cualquier persona. Yo tengo que ser más amigo de Dios. Por eso vemos, el que prefiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que prefiere su comodidad más que a mí, no es digno de mí. El que prefiere sus pecados más que a mí, no es digno de mí. Porque el Señor quiere que le demos todo, que nos abandonemos en sus manos. Por eso cada lunes, después de la homilía, hacemos nuestra oración del abandono de San Carlos de Foucault. Por eso, inclusive, una forma de acción de gracias dentro de la misa, y viene en el misal, es la oración de entrega de San Ignacio de Loyola hacia Dios. Señor, toma y recibe toda mi libertad, voluntad, entendimiento. Tú me lo diste, a ti, Señor, te lo torno. Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Y es lo que nos debería de bastar, pero hoy, lamentablemente, estamos viendo hacia otros lados. Ay, Señor, es que sería feliz si tuviera mi carrito. Ay, es que mi carrito y es un bochito que anda ahí dando las últimas. Ay, Señor, mándame un Ferrari. Y el Señor, ¿qué va a decir? Pues cuernos. Te voy a dar lo que necesitas, no lo que quieres. Y eso es lo que hoy no vemos. No vemos la bendición de Dios porque estamos aferrados a las cosas materiales. Hoy podríamos preguntar, sobre todo a los jóvenes, nosotros que ya estamos viejitos nos conformamos con lo que tengamos, pero los jóvenes, y pueden ver ahí en los videos del YouTube, del Facebook, a un niño quieran le regalar un teléfono inteligente, ¿y cuál van a querer? El de la manzanita. Y si no les regalan el de la manzanita, ay, es que no me quieren, es que esta porquería. ¿Por qué? Porque ellos están dados a lo que han visto. Y lamentablemente nosotros no hemos dado testimonio de Cristo. Por eso escuchaba a un sacerdote que decía que a veces nos molestan que el niño esté llorando en misa. Y decía, no, tenemos que tenerle paciencia. ¿Por qué? Porque si a ese niño desde bebé lo traen a la iglesia, va a aprender de Dios. Pero hoy, ¿qué es lo que pasa? Ay, no voy a ir a misa porque el niño va a estar delatoso. Ay, le pongo ahí sus caricaturas, le pongo sus videitos, y entonces el niño, en lugar de conocer de Dios, va a conocer del mundo. ¿Y qué es lo que va a querer? Las cosas del mundo. Por eso decía este sacerdote que cuando a veces los papás, los varones, llegan a tomar la comunión y se ponen de rodillas, dice, sus hijos se ponen de rodillas al lado del papá, aunque ellos no reciban la comunión, porque ven y por ende imitan. ¿Y cuánto testimonio verdaderamente le hemos dado a nuestros hijos? ¿Qué tanto verdaderamente estamos dispuestos a comprometernos con Dios? ¿Por qué? Porque ayer ciertamente, ¿cuántos no fueron a misa? Ay, padre, porque por la mañana estaba la final de la Eurocopa. Ay, por la tarde la final de la Copa América. Sí, ahí su Diosito fútbol. Y entonces, ay, sí, cuando tenemos un problema, ay, sí, Diosito, sí. Pero es tu Diosito que te salva de los problemas. Porque mientras estás bien, ni te acuerdas de Dios. Ese es el problema, que no les damos verdaderamente un ejemplo a los hijos. Y entonces, ¿cómo queremos que haya un futuro para la iglesia si no enseñamos desde niños? Sí, ciertamente, pues a veces a los niños se les hace tediosa la misa. ¿Por qué? Porque ellos pierden la atención muy rápido. Pero si los ven a ustedes, papás, que están fielmente ahí en misa, los niños los van a imitar tarde o temprano. Podemos encontrar muchos ejemplos, sobre todo dos que son muy clásicos. Podemos decir un tercero, pero los dos muy clásicos. Santo Domingo Sabio, Santa Teresita del Niño Jesús.
Un tercero, San Tarcisio, que no les importó entregar su vida por amor a Cristo. Ciertamente el único que fue mártir, San Tarcisio, por defender la Eucaristía. Santo Domingo Sabio, su oración: Señor, quítame la vida antes de pecar. Y a los 15 años entregó su vida. Santa Teresita del Niño Jesús, que pues sí, desde los 6 años se iba a confesar para estar en paz con Dios, aunque no fue sino hasta los 8 años que hizo la primera comunión. Pero esa niña se iba a confesar porque sabía que había ofendido a Dios. ¿Y quién le enseñó eso? Sus papás. Pero si hoy no hay ejemplo de papás, ¿cómo queremos que haya vocaciones? Y ciertamente es algo preocupante. Aquí mismo en la Arquidiócesis de Tijuana no hay vocaciones. ¿Por qué? Porque no hay papás que enseñen la fe. En muchas comunidades, por ahí me enteré de una comunidad religiosa que una de las casas más grandes en el país, que está en Ciudad de México, está pidiendo que le presten religiosas para que vayan a cuidar el convento. ¿Por qué? Porque las que ya están son pura viejita y no hay nuevas vocaciones. ¿Por qué? Porque no hay ejemplos de papás. Simplemente podríamos decir, ya redondeando números para hacerlo práctico, somos 200 sacerdotes en la Arquidiócesis de Tijuana. Y redondeando ya lo que es el territorio de la Arquidiócesis, somos 3,5 millones de personas. Cuando 200 van a poder atender a esos 3,500,000. No, perdón, 3,500,000. ¿Y por qué estamos en esto? Porque hemos perdido el rumbo. Por eso el Señor hoy nos vuelve a invitar que Él sea nuestra única prioridad, que Él sea nuestro centro, que Él sea la vida verdaderamente de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. Hoy nos peleamos por nimiedades. Es que dijo el obispo tal esto, ay, es que dijo el padrecito tal, ay, es que el papa dijo esto, ay, es que... Olvídense. Seamos fieles a Cristo y las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque los padrecitos que estamos y los que vienen hemos tenido malos ejemplos, por eso no somos santos. Que sí, nuestra responsabilidad es, y cada uno tiene que responder ante Dios, de cada día ser más santo y ser fiel a la iglesia. Como también hoy lo dice el Señor. ¿Habrá problemas? Claro. Pero ustedes confíen, porque el que está al frente de la iglesia es Cristo. De ahí, con todo respeto, amor y cariño lo digo, el Papa puede equivocarse, los obispos pueden equivocarse, los padrecitos podemos equivocarnos. El único que no se equivoca es Dios. Y nosotros como Papa, obispos, padrecitos, tenemos que ser más cercanos a Dios para no equivocarnos. Porque la verdad es una característica solamente de Dios. Y nosotros seremos más auténticos, más verdaderos, cuanto más unidos a Dios estemos. Y ustedes también. Como decía Chesterton, laico, cuando entramos a la iglesia se nos invita a quitarnos el sombrero, mas no el cerebro. Cuando vean que el padrecito está mal, a veces escuchen y hagan lo que les digan, pero no imiten nuestras obras. Ustedes sean fieles a Dios. Y así, un día, verdaderamente el Señor nos va a reconocer, como dice el Evangelio, ante el Padre. Y sí, podemos fallar, todos podemos fallar. Pero como dice San Pablo, abogado tenemos.
Así que confiemos y también frecuentemente acerquémonos a la confesión. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucauld. Nos ponemos de pie. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.